Hermanos, Dios los bendiga. Hace mucho que no los veía. Ya como que se ven más guapos. ¿Qué se hicieron? Pero ya después de estar 3 semanas ausentes, estamos ahí primero en Carolina del Norte, ya después también en Monterrey, y también en Gómez Palacio, Durango. Pues estamos muy agradecidos con Dios porque pudimos ir y regresar con bien. Y fíjense que el mensaje de hoy lo preparé por lo que está pasando, ¿no?, en el mundo. Y es que me acuerdo cuando la última vez que había ido a México era cuando había comenzado la pandemia, es decir, fue a finales de febrero, ¿no? A finales de febrero del 2020 fue que fuimos y fue que regresando que escuchamos, ¿no? ¡Qué pandemia! Y yo, oh, wow. Y luego ya pues desde aquel entonces hasta ahorita fue que fuimos para allá. Y luego estando allá fue lo que escuché acerca de lo que pasó, ¿no?, allá en Israel, ¿no? Y lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Algo así muy feo. Y luego lo que más, para mí, más se me hacía más increíble, cómo es posible que hasta allá después escuchando aquí mismo en Estados Unidos de personas supuestamente educadas, haciendo protestas, en contra de Israel. Y oh, wow, imagínate, o sea, que a una familia le sucede algo bien feo. Y de repente, o sea, quiera justicia y de repente toda la gente se ponga en contra del que le hicieron todas esas cosas malas. Yo me quedé pensando, wow. Entonces, el día de hoy, el tema es, no es de cristianos menospreciar a los judíos. No es de cristianos menospreciar a los judíos. Y otra vez les digo esto porque, pues, yo he escuchado, yo no sé tal vez si ustedes han escuchado o no, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Pero sí he escuchado acerca de ese tipo de cosas, que hasta en las universidades y cosas se quedan encerrados en la biblioteca porque afuera ya andan ahí golpeando y todo y se quieren, o sea, algo increíble, ¿no? Entonces, si ustedes son ¿cómo se llama? Los medios de comunicación, escuchan cosas así, ¿verdad? De que de repente de una u otra manera, aquellas personas que están menospreciando a los judíos, pues que ustedes no se contagien de ese tipo de cosas, porque ustedes saben cómo el mundo de repente está fornicando y nunca falta quien de repente en la iglesia se contagie con ese tipo de pensamiento, o están haciendo otras cosas en el mundo y también en la iglesia de una u otra manera se ve afectada, ¿no? En el sentido de empezar a ver las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, vamos a ver, no es de cristianos menospreciar a los judíos, y agarré varias citas de la Biblia que, bueno, cuando yo las leí, cuando hice ese estudio, me emocionaron bastante, ¿verdad? Pero para que veamos, vea lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos. Acuérdense de que todo empieza ahí, si pueden ir conmigo, a Génesis capítulo 12. A Génesis capítulo 12. Nuevamente se dice que el pueblo es el pueblo escogido de Dios, pero si se dan cuenta, Él fue el que lo formó. No nada más fue escogido, sino que Él, ¿verdad? Que Abraham no hubiera podido haber tenido a Isaac si no hubiera sido, ¿verdad? Porque Dios le concedió de tener a Isaac y a su descendencia. Entonces, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, entonces sí, lo que vamos a hacer hoy es ver lo que bíblicamente habla acerca del pueblo de Dios y nuestra actitud como cristianos. Entonces, fíjense, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ahí se fijan Abraham cómo no tiene todavía la H y la otra A, porque todavía no le había cambiado el nombre, entonces era Abraham, sin la H y la otra A. Dice, entonces le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, a tierra que te mostraré, y haré de ti, fíjense, ¿qué es lo que dice? O sea, Dios mismo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y luego, ¿qué dice? Lo que me gusta también ahí, que dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acuérdense de esta frase porque se repite, ¿no? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero en este versículo, algo que no lo veremos en otros versículos, es algo que muy importante que dice ahí al inicio del versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Hay unas personas que han visto a través de la historia del mundo, ¿no? Cómo las naciones que maldicen a Israel y le quieren hacer mal y todo eso,
están bien mal. O sea, acaban bien mal. O sea, que se nota que Dios, acuérdense que cuando, hasta en la misma Biblia, hasta Dios mismo castigaba al pueblo de Israel cuando andaba de idólatra y todo eso. Acuérdense que eso pasaba. O sea, entonces, pero eso sí, cuando entonces ya otros pueblos andaban haciendo cosas que no, entonces aquí por eso dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y yo sí creo que no por nada es de que Estados Unidos ha sido muy bendecido, porque ha sido de mucha bendición a Israel. Yo sí he dicho, el día en que Estados Unidos se vuelva en contra de Israel, yo me vuelvo a México. Yo me vuelvo a México porque la protección divina se desaparecerá. O sea, porque hasta el mismo Estados Unidos ha hecho cosas muy malas, me refiero en cuanto a pecados y cosas de esas, que uno diría no se merece tanta bendición por tanto pecado que se ha cometido aquí en este país. Pero yo creo por eso. Y obviamente aquí en Estados Unidos es de que muchos misioneros han salido aquí, vea, para predicar su palabra, para predicar el evangelio. Vea, ¿cuántos de ustedes tal vez vinieron de países que ustedes supieron que de los primeros que fueron eran americanos? Y luego ya después otros ya de su propio país aprendieron de ellos y luego también ellos se hicieron de los pioneros ahí en sus diferentes países. Pero sí, entonces viendo este versículo, como dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Y quién lo está diciendo eso? Dios lo está diciendo, hermanos. Entonces, o sea, entonces es cierto. Pero me gusta la parte del final que dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, Génesis 22, y vamos a Génesis 22 ahora, versículo 16 al 18. Génesis 22, 16 al 18. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Sí escucharon lo que dice ahí? Está Jehová jurando por sí mismo, porque obviamente no hay otro más grande. Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué es lo que acaba de hacer él? Bueno, ahí lo menciona. Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, porque se acuerdan que eso fue lo que ahí en ese capítulo pasa, que le dice, ya le había dado a Isaac, y luego le dice, dámelo como sacrificio a mí, y no se lo rehusó, hasta que no fue el ángel de Jehová que lo detuvo. Y entonces dice, fíjense, entonces por eso, fíjense aquí, versículo 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rezado tu hijo, tu único hijo, de cierto que dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, ¿cómo dice? Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá, ¿qué dice? Las puertas de sus enemigos. Todo eso se lo está diciendo Dios a Abraham, porque le obedeció y no más le dijo, sino que es bajo juramento, hermanos. Dice versículo 18, ahí mismo, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto, ¿qué dice ahí? Obedeciste mi voz. Fíjense, pues cómo eligió a Abraham y de ahí crear un pueblo y lo va a bendecir y juró sobre eso, vea. Entonces por eso nosotros es bueno que nosotros tengamos la mente en la mente de lo que Dios ha dicho acerca del pueblo de Israel. Y luego dice Génesis 26, más adelantito, Génesis 26. Aquí ya está hablando de Isaac. Por eso quiero leer desde el versículo 1 para que quede claro que ahí está el nombre de Isaac. Entonces, Génesis 26, 1 al 5. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y fíjense, versículo 2. O sea, ya entendiendo que es a Isaac que le está diciendo esto, versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y, ¿qué dice? Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, ¿qué dice ahí? Daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre.
Ahora, aquí no tengo la cita, pero en Génesis, ahí se menciona cuando le dice, vea, mira hacia derecha, izquierda, todo eso te lo daré. También dice cuáles son las fronteras de Israel. Hermanos, el Israel de ahorita no es nada en comparación a toda la tierra que le corresponde. Me refiero, si usted ve el mapita y está así al lado del mar Mediterráneo, realmente es más arriba y más abajo que le corresponde según lo que dice la Biblia. Y todo así se va hasta el río Éufrates, hasta por abajo al mar, al Golfo Pérsico que le llaman. Así, hermanos, grandote, grandote. Entonces ahorita lo que tienen ahí no es nada en comparación a lo que Dios ya le prometió a Abraham, que sí lo iba a hacer y bajo juramento. Entonces, qué cosas, ¿no? Entonces dice aquí, entonces aquí ya le está diciendo a Isaac, dice, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré, ¿cómo dice ahí? Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Sí fijan? O sea, está bajo juramento. Entonces me acuerdo que alguien escribía, no, es que hoy, el día de hoy están diciendo, vea, pues según la ONU y según los hombres, este es su territorio, o este no es su territorio, o este es territorio. Mira, ¿qué importa lo que diga el hombre? Dios ya dijo cuál es y ese es. O sea, y está bajo juramento. El versículo 4 dice, multiplicaré tu descendencia, que acuérdense, le está diciendo ya a Isaac, como le dijo a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y se fijan lo que dice otra vez. Y todas las naciones de la tierra serán benditas otra vez en tu simiente. Acuérdense eso del simiente, porque lo vamos a ver después. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿verdad? Entonces, ¿será entonces importante, hermanos, ser obedientes a Dios? Claro, fíjense el gran juramento que le hizo Dios a Abraham y se lo recuerda a Isaac. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí al final? O sea, y por cuanto, versículo 5, por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿no? Qué cosas, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, ¿será Abraham un buen ejemplo para nosotros de cumplir la palabra de Dios? Amén, me aclaro, obviamente, ahora bajo el Nuevo Testamento, ¿no? Bajo el Nuevo Pacto. Ahora, si pueden ir conmigo ahora, ¿cuál es el que sigue? Es Abraham, Isaac y luego ¿quién? Jacob, ¿verdad? Ahora, acuérdense que los otros territorios o los otros países, ellos no se van a contentar con que se sujeten a una tierra o quién sabe qué, o que hagan otro estado para otra gente. No, no, no. Todos ellos ya han dicho que, y oficialmente lo han dicho, que la manera en que se van a contentar es cuando muera todo judío. Así es. O sea, para ellos no, o sea, ellos no se van a contentar con que pongan ciertas líneas y todo y se respeten. No, o sea, ellos quieren la destrucción de Israel. Así es como lo quieren. Ellos lamentablemente es hasta entonces que se van a contentar. Pero ¿qué dice ahora a Jacob? Fíjense, Génesis 28, 10 al 17. Génesis 28, 10 al 17. Otra vez, como les decía, o sea, los judíos han pasado, pero por un montón de cosas malas, o sea, que vemos en la palabra de Dios, porque era juicio de parte de Dios, porque era su pueblo y él los enjuiciaba. Muchas veces lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Por su idolatría y por no ser fieles como lo era Abraham. Entonces, de que sabemos de que han hecho cosas malas, sabemos que han hecho cosas malas y Dios ha lidiado con ellos. Y luego todavía después de que vino Jesús, ¿se acuerdan? Que hasta Jesús lo dijo, ¿verdad? Que como todo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿se acuerdan? Y todo eso, otra vez como parte de castigo, juicio de parte de Dios. Entonces, lo que vemos, en otras palabras, lo que quiero decir es que sabemos que Israel no es una inocente palomita. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que dice su palabra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros leemos ahí también del Antiguo Testamento? Como dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios 10, ¿que acaso no dice que estas cosas fueron escritas para qué? Para nosotros, para nuestro ejemplo, para que no andemos haciendo lo que ellos hicieron y todo eso. Entonces es como, pero lamentablemente otras personas quieren andar juzgando a Israel como que si ellos fueran el papá de Israel.
Hermanas, hermanos, ¿que acaso a veces no son ustedes como de que a mí nadie me ande regañando a mis hijos? Aquí yo solamente los regaño, ¿verdad? Así dicen. Entonces, igualmente con Dios, hermanos, o sea, Dios, él sabe los juicios y los castigos y todo eso que le ha hecho Israel, porque Él es el Dios que formó al pueblo de Israel. Entonces, a pesar de que es el pueblo elegido, formado por Dios, Él también los trata con severidad cuando entonces se portan mal. Pero ¿a quién le corresponde eso? A Dios, a Dios, a mí no, ¿verdad? Igualmente así como cuando a veces las mujeres, ¿verdad? De repente, o los hombres, que de repente defienden a su pareja, ¿verdad? Y luego, a mí no me ande gritando, solo yo, así dicen, ¿verdad? A mí no me le ande gritando a mi pareja, solo yo, solamente yo tengo. Entonces igualmente otra vez pensando, ¿verdad? Nosotros somos los otros, ¿verdad? Nosotros somos los otros, o sea que no tenemos que andarnos metiendo en este pleito, sino es Dios, entonces el que castiga a su pueblo cuando hace mal. Pero no por eso, o sea, deja de ser su pueblo que él mismo formó. Entonces, Génesis 28, 10 al 17. Ahora estamos con el tercero, a Jacob. Ahora, acuérdense que los ismaelitas, los que aborrecen a Israel, ellos son de los descendientes de quienes. O sea, porque sí toman a Abraham como su padre, ellos también, pero no Abraham, Isaac y Jacob, sino Abraham, Ismael y los descendientes de allá. Entonces sí, entonces ellos ahí es donde parten aguas, donde queda claramente dado, vea, que el hijo de la promesa, el que iba a tener la herencia y todo eso, que era el hijo de Abraham y no la esclava Agar, sino Sara, ¿verdad? El hijo de la promesa. Entonces, Génesis 28, 10 al 17, y se salió pues Jacob, entonces vemos que es Jacob, de Bérseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Venga, versículo 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí, fíjense, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, pues aquí en sueños Dios se le revela a Jacob. Y fíjense lo que Dios en sueños le revela a Jacob. Fíjense, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, ¿qué dice? Te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y otra vez esta frase, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo. Hermanos, o sea, qué mejor puede estar uno a que Dios esté con uno, ¿verdad? O sea, qué mejor. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, fíjense lo que dice aquí a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sí? Fíjense, confirmando ahora la tercera generación de lo que le prometió a Abraham. Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que, ¿qué dice? Casa de Dios y puerta del cielo. Qué bonita expresión, ¿verdad? Casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, cuando dice que es terrible, lo refiere en qué? Pues ese respeto, ese temor a Dios, ese temor a Dios. Lo hice por eso. Entonces, un temor genuino, ¿no? De respeto hacia Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Pero sabemos que entonces Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y ya siguieron más, ¿verdad? Pero ya después, ¿quién fue el que los liberó, ¿verdad? De Egipto. Moisés, ¿verdad? Moisés. ¿Vino Moisés hoy? No vino hoy. Pero fíjense lo que entonces dice el apóstol en Hechos capítulo 3.
Aquí es el apóstol Pedro, en la segunda predicación, me refiero a multitud. Y fíjense lo que dice, Hechos 3, 22 al 26. Hechos 3, 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma, estamos en Hechos 3:23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿De quién está hablando? Pues de Jesús, de Cristo. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vuelve a mencionar esa, ¿verdad? Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Y qué dice ahí? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y es el mensaje que hacemos el día de hoy, ¿no? O sea, es Cristo, cómo murió por nosotros, el gran amor que Él nos da, nos muestra a nosotros, pero no es para entonces decir, bueno, entonces Él me acepta así como soy. No, sino que te tienes que convertir, ¿verdad? Tienes que pasar de las tinieblas a su luz admirable, muy importante, hermanos. Pero entonces bien, vemos aquí otra vez esa frase, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, que hemos estado mencionando antes. Y luego mismo en Hechos 3, pero ¿qué dice el antecito, el versículo 19? Porque terminamos diciendo que dice el versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y dice el versículo 19 que, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice más adelante, ¿no? Para que entonces Él venga entonces otra vez y se haga la restauración de todas las cosas. Esta de Hechos 3:19 se parece mucho a Hechos 2:38, ¿verdad? Hechos 2:38 que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero otra vez, hablando nosotros como gentiles, ¿verdad? Porque somos gentiles nosotros en el sentido de que no somos israelitas, pero cuando nosotros ya estamos en Cristo, entonces somos del pueblo de Dios. Entonces, muy importante, porque unos dicen, bueno, o sea, ya dejó de existir que según esto el pueblo de Dios, que Dios formó a través de Abraham y todo eso, y ahora es la iglesia. No, en lo que dice en Gálatas y en otras escrituras es que ahora nosotros somos agregados a las promesas de Abraham, hechas a él. Antes nosotros éramos ajenos, antes nosotros éramos advenedizos, antes nosotros estamos sin Dios en el mundo, y como ahora hemos sido partícipes ahora a través de Jesús, ahora de las promesas hechas al pueblo de Dios. Entonces en Gálatas 3, si pueden ir conmigo, Gálatas 3, 6 al 9, Gálatas 3, 6 al 9, fíjense lo que dice aquí, Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios. Esto en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Gálatas dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego fíjense en la aplicación. Sabed por tanto que los que son de fe, o sea, fe en Dios, en el verdadero Dios, estos, ¿qué dice? Son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos, como dice ahí, con el creyente Abraham, ¿verdad? Y luego si pueden ir conmigo a Romanos 11, fíjense, Romanos 11 es nos enseña bastante de cuál debe ser nuestra actitud para con el pueblo de Israel. Fíjense, Romanos 11, 1 y 2, Romanos 11, 1 y 2. Lo que otra vez, como les decía, lamentablemente hay quienes entonces ya menosprecian al pueblo de Israel.
Y aquí entonces, aquí Pablo, que aunque es apóstol a los gentiles, aquí les está enseñando cuidadito, cuidadito, con andar menospreciando a Israel, que es el pueblo de Dios, según lo que él dice aquí. Fíjense, Romanos 11, 1 y 2. Fíjense. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahora, cuando dice, ha desechado Dios a su pueblo, ¿a qué pueblo se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la iglesia? No, se está refiriendo a Israel. ¿Y cómo significan que le llama, cómo? ¿Su pueblo? ¿Quién lo dice? Pablo. Pablo. Entonces digo esto porque otra vez, porque hay unas personas, no, es que ya no son el pueblo de Dios. Pablo dice que son el pueblo de Dios. Entonces, ¿quién eres tú para decir algo en contra? Entonces dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué dice él? En ninguna manera. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y aquí me voy a dejar, porque después vamos a saltarnos unas citas. ¿Qué dice Romanos 11? Ahora versículo 11 y 12. 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que cayesen? Y luego, ¿cuál es la respuesta? En ninguna manera. O sea, hay más planes de Dios que lo que ustedes pueden ver, es lo que está dando a entender. Pero, fíjense, por su transgresión vino, ¿qué dice? La salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿qué dice después? Cuanto más su plena restauración. ¿Se está dando a entender que de repente va a haber una plena restauración? Entonces, si ahorita y Dios endureció sus corazones para que no creyesen y todo eso, para otra vez, para riqueza de los gentiles, ahora imagínense cuando llegue su plena restauración. Entonces, fíjense lo que dice Romanos 11, versículo 15 al 26. Aquí nos va a enseñar mucho que cuidadito de no tener una mala, ¿cómo se llama? Actitud contra el pueblo de Israel, en el sentido de que nosotros entonces sentirnos más, pues a mí me escogió en vez del pueblo de Israel. No, fíjense, Romanos 11, 15 al 26. Porque, hablando del pueblo de Israel, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será? ¿Qué cosa? Su admisión. O sea, si bien lo dice como algo que va a pasar, sino vida entre los muertos. Dice, si las primicias son santas, ¿y a primicias a qué se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando otra vez de esa incredulidad y todo eso que tuvieron, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 18. ¿Qué dice ahí que tenemos que hacer nosotros? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No, ¿qué dice ahí? No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice ahí? A ti tampoco te perdonará. Oh, estamos en la misma, ni para qué los ando juzgando, porque yo estoy en las mismas. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Sí, ¿cómo dice ahí? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Entonces, mejor no jactarme, mejor no ensoberbecerme, no pensar, mira, estas Dios ya los desechó y todo eso.
cuidado porque tú puedes ser el que sigue. Conste que fue por incredulidad. Pero ¿qué dice? Fíjense el versículo 23. Y aún ellos, hablando de esas que fueron cortadas, si no permanecieren en incredulidad, ¿qué dice? Serán injertados. Entonces, fíjense, o sea, Dios es poderoso para hacer eso. Si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, o sea, él, o sea, está diciendo, wow, o sea, cuidado, porque ellos también, entonces así como tú tuviste misericordia, Dios tuvo misericordia de ti, Dios también va a poder tener misericordia de ellos para injertarlos de nuevo. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Se fijan, o sea, está dando a entender, o sea, de lo que Dios quiere darnos a entender. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, otra palabra que utiliza, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta, o sea, ¿cuándo va a estar duro y duro, duro Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¡Pum! Pero otra vez, o sea, no estamos hablando aquí de que, eres salvo y ya. No, acuérdense, ¿por qué fueron tiradas cortadas las ramas? Por incredulidad. Y se acuerdan que Pablo dijo, ahora imagínense cuando sean reinjertadas. Ahora imagínense cuando entonces, o sea, venga la plena restauración. ¿De qué manera? ¿De qué manera somos salvos nosotros? Por fe. Dice, cuidado, porque tú estás por fe, pero si no permaneces en la bondad, también a ti te va a cortar. Entonces también ellos no van a permanecer en incredulidad, sino que también van a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El botón demuestra quién es. Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo, ¿que acaso él no se merecía que un rayo lo partiera en dos? Sí, perseguidor de la iglesia, pensando que Cristo, no nada más no creyendo en Cristo, sino pensando que era un blasfemo y pensando que sus seguidores también y todo eso. Entonces, y simplemente lo salvó porque sí, o tuvo que creer Pablo. Tuvo que creer y también bautizarse, ¿verdad? O sea, entonces Dios tuvo misericordia de él, lo hizo creer. ¡Pum! ¿Verdad? ¿Qué cosas? No, o sea, no entendió simplemente por la predicación de su palabra, porque obviamente estaban los otros apóstoles predicando la palabra de Dios y todo eso y no creían. Y Dios por pura misericordia, o sea, le abrió los ojos de que sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ya por eso para terminar, vemos Hechos 15:11 y Gálatas 3:16. Entonces Hechos 15:11, aquí es cuando, fíjense, aquí es cuando todavía están averiguando si sí o si no los miembros de la iglesia que son gentiles, si deben o no, ¿verdad? Guardar la ley de Moisés para ser salvos y circuncidarse. Entonces aquí Pedro dice algo muy cierto. Dice, versículo Hechos 15:11. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, cuando dice seremos, se refiere a los judíos que eran creyentes. Dice, seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, los gentiles. Entonces sí, para que no se malentienda, que entonces cuando dice que va a venir la restauración y todo ese tipo de cosas, no está diciendo que entonces, Dios los va a salvar así aunque no crean. No, van a creer en su Hijo Jesucristo. O sea, se requiere, como dice Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y luego Gálatas 3:16, y con eso terminamos. ¿Se acuerdan que decíamos una y otra vez que en tus simientes serán benditas todas las naciones? Y aquí aclara por qué dice simiente. Versículo Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Entonces sí, o sea, todo el mundo, y esto incluye gentiles y judíos, para que sean salvos, se requiere de estar en Cristo, de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Dios, así como tuvo misericordia de nosotros, no tenía por qué hacerlo, y aún así tuvo misericordia de nosotros. Jesús fácilmente pudo haber muerto y resucitado y solamente por su pueblo, ¿sí? Y solamente por su pueblo. Pero no, nos concedió también a nosotros, que no éramos nadie, también ser parte del pueblo. Entonces igualmente nosotros tengamos esa misericordia, pensando algún día, ¿verdad? Ellos, los que no creen, van a creer, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios dice de que cómo van a creer, así como el apóstol Pablo, pues, si no es a las buenas, pues a las malas, y creyó, ¿verdad? Y entonces y fue salvo por la gracia de Dios, así ellos, igualmente nosotros. Gracias, Dios los bendiga. Y si hay una persona aquí, vea, que todavía no ha confesado su fe en Jesús y no se ha bautizado y lo quiere hacer el día de hoy, puede pasar al frente cuando el hermano que dirija el canto, se lo diga. Gracias, Dios lo bendiga.